con nosotros, porque qué miedo, la verdad, cuando uno de repente nos cae la Hacienda, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Decimos, pero qué miedo, la auditoría, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues por eso tenemos a nuestra especialista, nuestra abogada de cabecera, Irma Oliva, que nos da muchísimo gusto, como siempre, estar contigo, que la queremos bastante, que Gracias. es una amiga más de la es. familia. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos porque este tema, la verdad que a muchos nos da temor. Sí. Irma, pavor. Así es, Hay unos que pavor. no, ni siquiera pueden dormir. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muchas gracias por estar aquí de nuevo y por invitarme. La verdad es que hemos seguido con una plática relativo, obviamente, a todo lo que son las obligaciones del contribuyente o de la persona que debe de ser contribuyente. Y hay un tema que en este caso es el que vamos a tocar. ¿Qué son las facultades de la autoridad o cómo puede ejercer las facultades la autoridad para revisarte que efectivamente cumplas con esas obligaciones? Chan, 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 chan. Ese es el punto. Ahí viene la parte, Sí. ahí viene la parte de miedo de la película. Ese es el punto. La mayoría de los contribuyentes o la mayoría de los particulares le temen mucho a las revisiones. Sin embargo, tenemos que considerar que la autoridad no es una persona, más bien un ente, no es un ente persecutorio, sino que en el momento en el que tú tienes tu obligación y te das de alta y debes de presentar declaraciones y llevar contabilidad, son obligaciones que te corresponden como sujeto activo. Por lo tanto, la autoridad siempre te va a recibir todo lo que tú le lleves. Pero eso no quiere decir que esté conforme con lo que estás presentando. Obviamente ahí empiezan las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. El Código Fiscal nos marca en el artículo 42 varias de ellas, que son siete facultades, en las cuales la autoridad va a ejercerlo. ¿Qué va a hacer? Te va a supervisar. La mayoría le tiene temor a eso, pero es que en realidad la autoridad lo que hace es coadyuvar contigo al cumplimiento. ¿Qué es lo que va a hacer? A ver, te va a revisar. ¿Te diste de alta? Bueno, vamos a ver si te diste de alta correctamente, si son tus obligaciones y cómo las estás presentando. Y además que de repente recibes correos electrónicos de esta autoridad que son como recordatorios. Así es. Ahí te das cuenta que dices, traigo un ojo en mis espaldas. Entonces Sí. ahí ya empiezas con el temor y la tembladera. De qué es lo que va a pasar. Pero en realidad yo lo que quisiera comentar, y me gustó mucho este tema por lo siguiente, yo quisiera que las personas tuvieran esa apertura de conciencia de decir, bueno, si yo tengo obligaciones que hacer, las tengo que cumplir. Si no las cumplo, obviamente va a haber una autoridad, en este caso el SAT, que me va a revisar si las cumplo o no. ¿Cómo las va a ejercer? Todo lo que yo le presente lo va a revisar. Desde mi alta, mi declaración, mi pago, todos los avisos. Si tengo mercancía extranjera que yo comercialice, pues me va a revisar la mercancía. O sea, todos esos actos o actividades lo va a hacer. Pero no quiere decir que al momento de hacerlo es porque esté abusando de su poder, sino que por el contrario, lo hace con la finalidad de coadyuvar a que cumplas. Entonces te llegan esos oficios. Hay dos tipos de documentos. Los documentos que son de invitación, que nosotros le llamamos de invitación, es decir, recordándote, oye, va a haber tu declaración ya debiste haberla presentado, tienes hasta tal término, y te invitan a que acudas a las oficinas para ellos ayudarte a llevar a cabo el cumplimiento. Si es que no tienes un contador ahí a la mano. Así es. La idea original tiene que ser que consigas un contador para eso, pero hay ocasiones en las que ya hemos dicho que hay contribuyentes que no pagan y hay contribuyentes que solamente, que sí pagan, entonces por lo tanto los que no pagan pues presentan declaraciones en ceros, porque solamente son informativas. Lo real es que tengas un contador. ¿Y para eso de declaración en ceros también requieres un contador? Claro, bueno, de alguna manera sí, todos para que te revisen tus obligaciones, ¿sí? Pero cuando se trata de ese tipo, tú puedes ir ante las oficinas y que la propia autoridad te informe. Vamos a revisarte tu situación y ahí mismo puedes llevar a cabo las declaraciones. Entonces, la autoridad tiene varias facultades de comprobación. Una de ellas es revisarte tu situación como contribuyente. Es decir, tu RFC, domicilio fiscal, entre calles, todo lo que corresponde a ti como contribuyente. La segunda, revisar si llevas contabilidad y ahorita con la contabilidad electrónica con las características que te lo está pidiendo. Tercero, si presentas tus declaraciones y ahí viene el problema más fuerte. A ver, ¿por qué? Porque te va a revisar tanto la declaración que tú estás presentando, pero también revisa a otros contribuyentes. Ahí puede haber compulsas. Es decir, yo presenté una declaración contigo, soy proveedor,
de otro contribuyente, entonces a lo mejor en el otro sale mi declaración y te hace una compulsa, lo que sería saber si efectivamente lo que tú estás pagando aquí es lo que en realidad hiciste con el otro contribuyente. Cruzan información. Cruzan Entonces información, nosotros no se llama podemos ahí compulsa. sobornar al dueño de la No. tienda. Pónmele tantito más, que pague un Así poquito es. más para que suban Así ahí es, y para yo que pueda suba. deducir No, menos. porque obviamente eso se va a manejar por compulsa. Ahorita es mucho más fácil que la autoridad lleve ese control, porque ahorita con el sistema computarizado, pues obviamente colocas declaraciones y allí es donde van saliendo los contribuyentes. Antes era más complicado, pero ahorita sí es más sencillo. Y ahora otra cosa muy importante, no debemos poner ahí toda nuestra confianza en el contador. Porque Bueno, ¿por qué no la autoridad revisa a los contadores? No existe. Porque no existe. Va con Así uno es. mismo. Exacto. La relación jurídico-fiscal es contribuyente, Hacienda. El contador queda a un lado. Sin embargo, ahorita, de acuerdo a las modificaciones al artículo 26 del Código, ese contador tiene una responsabilidad directa. Y esa responsabilidad es solidaria con los créditos fiscales que puedan surgir de la mala contabilidad que pudo haber dado o de los errores cometidos. Bueno, él también es responsable de esto. Pero la autoridad no va a castigar al Obviamente, contador. así es, obviamente la relación va a ser con el contribuyente. A lo que más le teme los particulares siempre son las auditorías. Esas son dos revisiones que la autoridad te hace. Las revisiones que normalmente se le llama de escritorios son revisiones en las cuales te piden tu papelería para que la lleves a las oficinas de la Secretaría y ahí te revisan. Tú acudes a la Secretaría. Tú acudes a la Secretaría. Y la auditoría es diferente. Y la auditoría personal, esa es la que te designan auditores para que vayan directamente a tu oficina y te revisen la papelería. Pero bajo el esquema que te estoy comentando, todas son revisiones. Sí, definitivamente, Todas. es el mismo trabajo. Así la es. chamba, nada más de que unos hasta te caen ahí en tu Así oficina. es, ¿verdad? así es. como Yo diríamos. creo que eso es lo que les resulta más intimidante, ¿no? Exactamente, y es donde nos da miedo. Pero entonces, la auditoría va a ser, mucha gente pensamos, es que somos pequeños contribuyentes, tenemos un negocio, un changarrito así, un carrito. Sí. Bueno, esa auditoría también puede ser como para ti, Así tu es. pequeño negocio, como a las grandes Sí, empresas. Así es, a todo mundo le puede llegar ese tipo de revisión. Obviamente la autoridad tiene sus lineamientos, qué tipo de contribuyente revisas y bajo qué características los vas a revisar, pero sin embargo a todos les puede llegar una revisión de ese tipo. Y por a eso todos. hay que estar Hay que estar bien al legales, corriente, no hay que pasa ser claros nada. y transparentes. Así es, con el cumplimiento de tu obligación y no va a pasar nada. Si tienes en orden tanto tu alta con tus obligaciones, tu contabilidad con tu contador, tu documentación comprobatoria y tus declaraciones, pues no tienes por qué tener ningún problema, ¿verdad? Y por eso hay que ir también con un contador certificado. Así que es. nos dé plena confianza y no nada más que nos la dé, sino estar con él pegados Así es. y checar qué es lo que hace, porque efectivamente. puede hacer tantas cosas a nuestras espaldas y no tenemos ni en cuenta. Ahorita se tiene la ventaja de que con la firma electrónica y de que te lleve a tu correo la información, tú estás al corriente y al pendiente de todo lo que el contador esté haciendo. Si la declaración no se presenta, pues te llevan esos oficios de invitación para saber si efectivamente lo hizo o no. Y tú puedes supervisarlo más fácil, porque a veces, y eso pasaba muy seguido, dejabas al contribuyente, al contador que hiciera todo el contribuyente. Y aquí está, tú llevas contabilidad y tú te encargas. Pero no había una supervisión directa del contribuyente. Ahorita no, ya es más sencillo. Y es más sencillo, pero de todos modos Es una responsabilidad. a lo mejor un poquito de proceso diferente. Por ejemplo, ahorita las nuevas tecnologías que te requieren de una factura electrónica. Así es. ¿Qué pasa si ahorita todavía hay negocios que tienen estas facturas en papelito? A la Tenemos- antigüita. A la antigüita la autoridad todavía te va a seguir revisando. ¿Cuánto tiempo? Porque al final de ¿Cuánto cuentas tiempo nos van a dejar? te van a dar un año, habíamos comentado que estaba un año primero y luego otro año más, ya se lo van a llevar conforme vayas actualizándote. Dijimos que en 10 años iba a actualizarse las personas que estaban como pequeños contribuyentes y que entraban al nuevo régimen, iban a ser 10 años. Pero iban a ir conforme fueran pasando los años también aumentando el porcentaje del impuesto a pagar. Wow, pues Entonces, digo, ahí sí va. nos están dando una buena Así es, prórroga, una pero de buena todos modos prórroga. no hay que alentarnos, no hay que dejarlo a la desidia, que de repente, no, pues el siguiente año o hasta el siguiente año sí te la llevas. Ajá, no, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto, hay que checar inmediatamente cuál es nuestra situación para que no nos llegue una sorpresa, porque independientemente de que la autoridad te revise no quiere decir que sea intransigente. Obviamente una revisión implica saber y darte a conocer cuál es la situación que tienes. A partir de ahí, ya ahora sí es ponte al corriente y se te dan oportunidades de ayuda, ¿no? Aparte todavía, y Así económicas es, también. así Y bueno, es. ¿qué pasa cuando en esta auditoría dicen, ¿saben qué? Tú eres culpable, aquí tienes, pues, no sé, algunas faltas, Ajá. o yo que sé, que de repente, pues esto no concuerda.
Simplemente, ¿qué Bueno, es lo que sigue? ¿Qué nos van a pasar? Ahorita tenemos unas reformas que a partir del 2014 fueron muy buenas para el propio contribuyente, independientemente del que sea. Se llaman lo que para nosotros después consideramos como una especie de conciliación, con él. Fue una manera de concluir esas auditorías por medio de unos formatos especiales ante la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Entonces tú puedes acudir ante la Procuraduría porque estés en desacuerdo con la auditoría que se está llevando a cabo. Como un juicio, en donde no estoy de acuerdo. Vamos a decir que fuiste con una autoridad que no es precisamente Hacienda, pero que es distinta y que ella tiene las facultades para hablarle a Hacienda y decirle, a ver, ven, hiciste algo mal con este contribuyente, ven, vamos a checar cómo está la situación. Entonces, esa es una instancia que podría llamársele conciliación, pero que coadyuva al contribuyente y ya no se siente tan solo con la autoridad directamente o con esa soberanía o potestad de la autoridad de ejercerla. Y también que no creamos que de repente debemos un multón, porque así nos ponen las multas, sí, y luego lo vamos a sacar a la cárcel. O sea, hay No, ciertos no, programas, me imagino, que te ofrecen Claro, el apoyo para que claro. puedas pagar de alguna manera. Sí. No sé qué es lo que tengan que hacer y cómo le hagan, porque dices tú, es que ¿de dónde lo voy a sacar? Así es. No, de entrada lo primero que se te checa es el tipo de obligaciones que tienes. Una vez que tienes esto, tienes instancias. Obviamente en la auditoría hay actas parciales, actas finales. Cada una de las actas lo que hace es dártelo a conocer para que tú manifiestes lo que estés en contra. Y mientras no llegues a un acta final en la auditoría, pues obviamente todo se puede ir solucionando en el inter, ¿no? Hay financiamiento aquí. Así. Ah, Sí. bueno. Hay forma Ya no de la que- llevamos tranquilo, los Así pagos es. mensuales. Hay forma que si no pagaste todo en tu momento y hay multas, bueno, todo eso puede ser solucionado antes de, o bien que pagues en parcialidades. Se te dan hasta 36 meses para pagar. Imagínense, Entonces ya está me muy sentí en bien. la mueblería. Así es, pero ese pago o esa necesidad de solicitar ese pago es porque es un dinero que tú vamos a decir, gastaste y que debiste haberlo presentado ante la Secretaría. Eso también hay que considerarlo. O que fue un error garrafal del Así contador es. y que tú no tienes la culpa y de repente el multón Así y es, te llega la a pagar. multa muy Dices grande. tú, pero ¿cómo? Así es. Hay esos acuerdos que te comentaba que se llaman acuerdos preconclusivos en las auditorías, pero para los demás casos hay medios de defensa, que a lo mejor sería bueno que lo viéramos en el otro tema, ¿no? Porque la verdad lo está podemos bastante ampliar. extenso. Eso estaría muy bien para los particulares que se sientan agraviados por un acto de autoridad. A lo mejor por ahí les podría ayudar mucho el hecho de que manejáramos un tema sobre medios de solución de esas controversias con la autoridad, ¿no? ¿Y qué te parece si este tema precisamente lo dejamos para la siguiente visita, que nos Perfecto. acompañes y vamos a extendernos un poquito más, porque como siempre ya se nos acaba el tiempo, nos encantaría que estuvieras más con nosotros, pero Claro. pues nos tenemos que ir. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Al Irma contrario. Oliva, por Gracias. estar como siempre Nos vemos aquí. aconsejándonos y nos vamos rápidamente a una Perfecto. pausa, pero continuamos con mucho más, todavía no nos vamos. Esto es Vida y Estilo. El lugar